Hola jóvenes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Historia. Quien les habla, el profesor Miguel Ángel Oro Farfán, quien tiene a cargo el curso ya mencionado. Recordemos que estamos trabajando los temas programados según el sílabus y según la calendarización académica establecida para el presente año. El video va dirigido para los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Mes patrio, mes de la independencia, mes del Perú, donde recordamos las acciones de distintos personajes que participaron en el proceso de la independencia y que en circunstancias indispensables para defender a nuestra patria estuvieron presentes. Y debemos de revalorar y valorar y querer y conocer nuestra cultura. 200 años de independencia que no se resumen solo a esos años, sino a todo el rico pasado cultural que tenemos. Y el video de esta semana está relacionado con aquellos hechos internacionales que favorecieron la independencia del Perú, los contextos que conllevaron a que el Perú se vea influenciado y tome parte de la independencia. Y también aquellos que con sus ideas sentaron las bases para desarrollar y para plasmar la independencia en el Perú, ideológicamente. Entonces, no me quiero extender más. Vamos a iniciar este presente video tutorial trabajando los factores del proceso de la independencia y los precursores en el Perú. Muy bien, jóvenes, señoritas. Entonces, empecemos con el desarrollo del presente video. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que fue siguiendo en la línea del proceso de independencia del Perú, los factores del proceso de la independencia y los precursores, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en el presente video. Sabemos que después de las acciones de la población indígena, líderes indígenas que se alzaron y lucharon contra la opresión española, hubo una gran represión justamente contra estas comunidades indígenas. Pero vamos a ver que diversos hechos internacionales, diversos acontecimientos van a influenciar en el Perú para buscar consolidar o en todo caso separarse de la metrópoli española. Ideológicamente, el aporte de diversos personajes que, influenciados por pensamientos críticos llegados de Europa, justamente van a cambiar esas estructuras ideológicamente. Entonces, empecemos primero con el reformismo criollo. Es cierto que las rebeliones criollas es un tema que vamos a trabajar más adelante, pero mencionamos que los criollos inician las acciones debido al temor de una posible instauración de una nación indígena en el Perú. Es por ello que van a iniciar y van a tomar parte de las diversas acciones con una reforma académica. Sabemos que el convictorio de San Carlos se convierte en el principal centro, la principal institución donde van a introducirse todas las ideas de la Ilustración, aquel movimiento que llega de Europa. Y ese convictorio de San Carlos, que se creó tras el vacío dejado por la expulsión de los jesuitas, va a ser renovado sus enseñanzas académicas por Toribio Rodríguez de Mendoza, introduciendo las ideas de la Ilustración, donde convergen, y estudios de ciencias naturales, de artes, ¿no? De ciencias políticas, un centro de revolución, un centro revolucionario, mejor dicho. También se creó la Escuela de Medicina de San Fernando. Entonces, los criollos van a iniciar todas esas reformas educativas influenciados sobre todo por la Ilustración, por esos nuevos ideales de entender un nuevo orden del Estado. Así tenemos factores. Específicamente te voy a mencionar los factores externos, pero hago mención, dentro del contexto del Virreinato del Perú previo a estos movimientos independentistas,
después de las rebeliones indígenas, te mencionamos que las reformas borbónicas afectaron a la población en el Perú, con la alza de impuestos, las alcabalas, con los repartimientos mercantiles, con la pérdida de territorio, porque aparecen nuevos virreinatos, nuevas instituciones, que lo hace con la finalidad de España de centralizar todo a favor de los chapetones en desmedro de la aristocracia criolla que aspiraban al poder político. ¿Correcto? Por eso se le conocía como la segunda conquista. Entonces la población responde ante, digamos, al verse afectado por estas reformas borbónicas, que se extendían los cobros de los impuestos, etcétera, y se levantan y van a enfrentarse a esta opresión. Pero eso era parte de las comunidades indígenas. ¿Cómo es que los criollos o diversos sectores se van a ver influenciados? Porque recordemos que la educación colonial solo estaba restringida para los nobles o para aquellos criollos y mestizos ricos. Entonces ellos van a ir influenciando y van a tener conocimiento de diversos hechos internacionales que van a influenciar aquí para todo este proceso. Así tenemos la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, el liberalismo, dígase la Revolución Industrial inglesa, la primera dicho sea de paso, y la invasión napoleónica en 1808. Empecemos con la Ilustración. Es un tema que ya hemos trabajado. Sabemos que es un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII en Europa, siglo de las luces, que influye en distintos aspectos científicos, económicos, políticos y sociales, expandiéndose en la burguesía y en gran parte de la aristocracia. La obra más importante de la Ilustración es la enciclopedia, por donde se van a difundir estas ideas. Y los franceses, ideólogos, pensadores, filósofos, tenemos a Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montesquieu, el espíritu de las leyes, un nuevo orden del Estado, la separación de poderes bajo los ideales de John Locke, poder ejecutivo, legislativo, judicial, una nueva estructura. ¿Correcto? Romper esa sociedad y ese régimen tradicional del absolutismo y de los privilegiados y no privilegiados que predominaban justamente en la sociedad de Francia, porque es ahí donde nace la Ilustración. Entonces, estas ideas llegan al Perú. Profe, ¿y de qué forma llegan? Porque los criollos tienen contacto, tienen conocimiento de ellos, de la educación que reciben. Y además mencionamos que las ideas de la Ilustración van a ser difundidas en el Perú a través del Mercurio Peruano, que es un periódico de carácter cultural, ¿no? El Mercurio Peruano, fundado o creado por Vicente Morales Duárez, justamente. Ahí se difunden las ideas de la Ilustración. Y recordemos que hay una institución revolucionaria que fue el Convictorio de San Carlos. Entonces ahí vemos la influencia de la Ilustración en el Perú, que se van expandiendo por diversos sectores para entender un nuevo orden, estructura social y del Estado. La Revolución Francesa. También hemos trabajado que es un movimiento político, social, económico, militar que surgió en Francia en 1789. Estalla el 14 de julio de 1789 con la unión entre los tres sectores, redactándose ahí los símbolos de Francia, ya que pone fin, porque la Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absoluta, de la crisis del antiguo régimen, e estableció un sistema de gobierno republicano democrático, bajo los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. Agregamos soberanía posteriormente. El documento más importante de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que circula en América gracias a Antonio Nariño, quien se encarga de traducirlo y hacer eco de este importante documento por el continente americano, donde se plasmaba las libertades, los derechos que se reconocían, ¿no? La igualdad. Y ahí importante la Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias. Hemos visto que fue un conflicto bélico que enfrentó a las colonias británicas, las 13 colonias que actualmente es Estados Unidos,
contra la metrópoli inglesa entre 1775 y 1783. La independencia de las 13 colonias o Estados Unidos significó que por primera vez en la historia se emancipaba, se independizaba una colonia con respecto a una metrópoli. Y eso fue un hecho tomado como modelo o como ejemplo por las colonias españolas aquí en América. Y recordemos que esa independencia de las 13 colonias se cristalizó con la redacción en el Congreso de Filadelfia de su acta de independencia el 4 de julio de 1776, aunque luego van a tener que luchar contra los ingleses que finalmente, tras sus victorias en Yorktown y la firma del Tratado de París, se reconoce su independencia. Personajes importantes para recordar: George Washington, Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, ¿cierto? Entonces, la independencia de las 13 colonias demuestra a la población de las colonias americanas la posibilidad de emanciparse de la metrópoli. Tenemos la Revolución Industrial Inglesa. ¿Qué fue la primera revolución industrial? Fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Dio paso de una economía rural basada en la agricultura a una economía de carácter urbano, industrial y mecanizada. Aparecen las grandes fábricas textiles. La revolución industrial en Inglaterra significó el triunfo del capitalismo, un nuevo sistema económico donde predomina el capital, el dinero, los bienes y las propiedades de la burguesía y de los grandes comerciantes, sustituyendo el trabajo manual por la máquina, aplicando la ciencia a favor de la industria e incrementando los medios de transporte y comunicaciones y el dinero, que justamente te he mencionado, el triunfo del capitalismo en el mundo. Hubieron inventos como la máquina de hilar y de tejer hidráulica, la máquina a vapor, líneas telegráficas, cables submarinos, desmontadoras de algodón, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo influye la revolución industrial, esta primera revolución industrial, en la emancipación del Perú? Porque hay un nuevo entendimiento de la economía. Recordemos que Inglaterra estaba industrializándose, se industrializa, y España, su economía se basaba en la acumulación de riquezas. Inglaterra introduce mercaderías novedosas, que industrializadas, que, podemos decirle, no, genera aquí un libre comercio, que posteriormente con la reforma borbónica España lo lleva a cabo. Entonces ahí influye, ¿cierto?, una nueva forma de entender las actividades económicas, el libre comercio, con la cual el puerto del Callao pierde ese monopolio en América del Sur y aparecen nuevos puertos. E Inglaterra va a financiar las campañas independentistas de las colonias españolas por el interés de la materia prima. Un país industrializado quiere materia prima. Entonces, he ahí la influencia, ¿no?, por las nuevas formas de entender las actividades, el comercio principalmente, y por los inventos que también van a ser introducidos en el Perú. Los precursores. ¿Quiénes son los precursores? Son personas que impulsaron ideológicamente las luchas por la independencia, cuya actuación crea las condiciones para la independencia. Ellos, mediante sus acciones, escritos, preparan el camino para la independencia. Y según su postura ideológica, encontramos dos: los reformistas, quienes solo plantean reformas administrativas y económicas, evitando así un alzamiento popular. Los separatistas propugnan la ruptura con España y anular el sistema virreinal. Su objetivo es tomar el control político. Son los precursores. Los reformistas. Tenemos a Fray Calixto de San José Tupac Inca, a José Vaquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y Vicente Morales Duárez, aquellos que solo buscan reformas y mantener el orden colonial.
¿Por qué son importantes? ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Fray Calixto de San José Tupac Inca es el primer precursor reformista y muy reconocido su exclamación reivindicacionista. José Baquíjano y Carrillo, fundador de la Sociedad Amantes del País, de la aristocracia criolla, que ellos difundían el mercurio peruano bajo los intereses de la aristocracia criolla. Recordemos el mercurio peruano, principal medio de difusión de las ideas de la Ilustración. Y es famoso su discurso elogio al virrey Jáuregui. Aprovechando la visita del virrey a la Universidad de San Marcos, él cuestiona el régimen colonial. Hipólito Unanue, fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, partero de la República, y su obra Idea General del Perú, donde él justamente redacta el ideal del Perú en un país, como país, ¿correcto? Toribio Rodríguez de Mendoza, él se convierte rector del Convictorio de San Carlos e introduce los ideales de la Ilustración, llamado el Bacón del Perú y maestro de los próceres. Tenemos a Vicente Morales Duárez, fundador del Mercurio peruano, cuyo secretario de este periódico fue Hipólito Unanue, justamente, ¿no? Y primer abogado de Lima, primer catedrático de Lima, precursores reformistas. Los separatistas, los que buscaban la ruptura con la metrópoli: Juan Pablo Vizcardi Guzmán, Francisco de Miranda, Antonio Nariño, José de la Riva Agüero y José Faustino Sánchez Carrión. Tenemos Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Él es autor, él escribió la Carta a los Españoles Americanos, el cual es publicada un año después. Pero ese documento era un llamado a los criollos, a los americanos, a tomar lo que por derecho les pertenece, por decirlo así, porque ellos han nacido en esas tierras, tomar el poder político. Es el primer precursor de las colonias españolas. Tenemos a Francisco de Miranda. Él publicó la Carta a los Españoles Americanos, y ese documento se hizo en conmemoración a los 300 años de la llegada de Colón al continente americano. Dígase el descubrimiento de América. Fundó la Gran Logia Americana. Antonio Nariño. Tradujo y promulgó Derechos del Hombre y del Ciudadano, el documento más importante de la Revolución Francesa, que le costó ser perseguido, ¿no? Pero un gran aporte, porque así se tuvo conocimiento de esas nuevas ideas de entender la sociedad y el orden del Estado. José de la Riva Agüero, su obra Las 28 causas para la independencia de América, el por qué la independencia. Primer presidente del Perú, presidente de facto por golpe de Estado contra José de la Mar, ¿correcto? José de la Riva Agüero, quien fue prefecto de Lima cuando San Martín gobernaba el Perú mediante el protectorado. Estamos hablando de todavía unos años después, ¿cierto? José de la Riva Agüero. José Faustino Sánchez Carrión, apodado el Solitario de Sayán, su seudónimo, cuando él escribía en su periódico La Abeja Republicana. La Abeja Republicana, José Faustino Sánchez Carrión, quien se convierte en el presidente del primer Congreso Constituyente dejado por San Martín a su partida. Estamos hablando en septiembre de 1822. Los separatistas, los que buscaban la separación política con respecto a España. El último factor que hemos mencionado, aquí en estos dos temas que hemos unido, factores de la independencia y precursores, es la invasión napoleónica. Pero eso lo vamos a trabajar en un próximo video junto con las juntas de gobierno. Recordemos que estamos haciendo estos temas también mediante las exposiciones en clases y vamos retroalimentando y vamos consolidando más toda la teoría. Y muchachos, ya saben que siempre deben consultar estos videos para complementar la teoría, realizar sus actividades que se les dejan durante la semana. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense.